¿Qué es la investigación descriptiva? Este tipo de investigación es utilizada normalmente para describir la realidad de situaciones, de personas, de grupos, de comunidades o de eventos, dependiendo del abordaje y el enfoque de la investigación misma y lo que ella pretenda analizar. Bueno, ¿cuándo se utiliza este tipo de investigación? Este tipo de investigación es utilizada o empleada cuando se cuenta con poca o nula información sobre el fenómeno que se está estudiando. Normalmente la investigación descriptiva es previa a la investigación expositiva porque ella nos puede dar explicaciones o luces sobre otros asuntos que guardan relación con ella misma. Dentro de las características más importantes de este tipo de investigación está, primero, que la información de la investigación deberá ser estrictamente verídica, precisa y debe ser utilizada de forma sistemática. Segundo, es importante no realizar inferencias sobre el fenómeno. Las características que son observables y también verificables son el sustento más real y más importante de la investigación. Tercero, el trabajo descriptivo se enfoca en dar respuesta al qué y al cuál. El cómo, el cuándo, el por qué en este tipo de investigación no es tan relevante, no es tan importante. Se define qué es el fenómeno y cuáles son sus características. Cuarto, la investigación descriptiva no incluye variables, es decir, no depende de factores o de condiciones que puedan modificar los resultados. Quinto, es necesario y sumamente importante que las características estén organizadas de acuerdo a un marco teórico que los sustente. Sexto, se pueden establecer relaciones entre los datos obtenidos en la investigación con el fin o con el ánimo de que sean clasificados en categorías, las cuales no podrían de ninguna forma ser de causa y efecto porque no se cuentan con las variables para ello. Bueno, dentro de los pasos importantes para el desarrollo de una investigación descriptiva hay nueve importantes. El primero es examinar las características del problema que vayamos a escoger o abordar. El segundo es definir y formular la hipótesis. El tercero es enunciar los supuestos en los que se basan estas hipótesis y los procesos que vamos a adoptar para realizar la investigación. Cuarto, hay que elegir los temas y las fuentes apropiadas para la investigación. Quinto, hay que seleccionar las técnicas que vamos a utilizar para la recolección de datos. Sexto, hay que establecer las categorías que se adecuan al propósito del estudio y que permitan de alguna forma poner de manifiesto las semejanzas, las diferencias y las relaciones más significativas de la investigación. Séptimo, es muy importante verificar la validez de las técnicas que se han empleado para la recolección de estos datos. Octavo, hay que realizar observaciones objetivas y exactas. Noveno, y por último, es importante describir, analizar e interpretar todos los datos obtenidos en términos claros y de forma precisa. Bueno, una parte supremamente importante dentro de la investigación es la forma de expresar los datos, ¿no? Se utilizan dos formas y la primera es de forma cualitativa y la segunda de forma cuantitativa. De forma cualitativa se hace mediante símbolos verbales. Los estudios cualitativos contribuyen a identificar factores importantes que deben ser medidos y la parte cuantitativa se expresa de forma numérica. Se utilizan para expresar los datos, resultado de la investigación, se pueden medir las diferentes unidades, los elementos o las categorías identificables. La investigación descriptiva responde a preguntas como qué y cuál. Este es un proceso de investigación inductivo que pasa de lo inductivo a lo deductivo y de lo deductivo a lo inductivo, de lo general a lo particular y de lo particular a lo general. Con este proceso lo que se busca es generar unos resultados muy claros, muy puntuales frente a la investigación que se está realizando. Con esto lo que se busca es rescatar esas características del evento investigado. Cuando estamos hablando de la objetividad dentro de un proyecto, dentro de una investigación descriptiva, llegamos a pensar que esta corresponde solo al método cuantitativo o al método científico,
pero no es así. Cuando se habla de la objetividad, está relacionada en que se debe generar esa certeza en las cosas que se dicen, se debe generar la seguridad en que lo que usted vio es lo que es realmente. Se debe tener profesionalismo a la hora de emitir un juicio o un resultado relacionado con el proceso investigativo. La investigación descriptiva se basa única y exclusivamente en lo que se observa, en lo que se ve. No maneja variables y esta corresponde a que lo que se observa, lo que se ve, no va a ser nunca ni medible ni cuantificable, pero sí tiene que ser objetivo. La recolección de los datos para este tipo de investigación se puede dar con un análisis de población total donde se toman absolutamente todas las personas que están incluidas dentro de un grupo y que pueden generar un resultado para la investigación. Muestra de población. Ya no vamos a tomar a toda la población, a todas las personas integrantes de este grupo para hacer la investigación. Se va a tomar una pequeña parte o la parte correspondiente en porcentaje a la población total. De esta se va a extraer esas características que conforman o un problema, una investigación. El objeto de esa investigación realmente se va a determinar con el resultado que va a dar la investigación en ese grupo poblacional, en esa muestra. La expresión de datos es un tipo de recolección de tipo mixto. Este es cualitativo y cuantitativo, de tal forma que de los dos se va a tener un resultado de esa investigación que va a ser medible, cuantificable y que ha sido además un proceso de observación. Los tipos de investigación lo que pretenden es generar con un instrumento la medición, ya sea descriptiva, sea cuantitativa, científica. Lo que se plantea con esto es generar una respuesta a una problemática, un fenómeno. De esto se tiene la investigación tipo encuesta, dentro de las cuales lo que se plantea es una serie de preguntas que la población va a responder. Con ellas se encuentran entonces unos resultados que van a ser posicionados para toda una comunidad. Estos dan resultado para solucionar un problema, de allí salen entonces las propuestas que se van a implementar en el desarrollo de sus mismas necesidades o la implementación de proyectos en beneficio propio. El estudio de interrelaciones lo que genera es un análisis a partir de la relación entre el hecho y el fenómeno. Esto a partir del estudio de caso, donde se toma una parte de la población, se le hace un estudio, se determinan unas características, unas conductas que luego van a ser entonces generalizadas. Se va a decir que a partir de lo que se generó en ese estudio, la comunidad actúa de cierta forma, con ciertas necesidades, tiene ciertas actitudes, todo a partir de un estudio, un seguimiento que se ha realizado. En el estudio casual comparativo lo que se busca es encontrar un poco más esa respuesta del por qué ocurre un fenómeno. Entonces se empieza a crear como la relación entre las variables y a partir de allí identificar cuáles son esas variables que están generando algún tipo de reacción dentro del mismo proceso investigativo, el evento. Para que estas variables tengan una relación y tengan un resultado después de la investigación positivo, debe haber una igualdad, debe haber una similitud para que ellas sean comparables. Los estudios de causales comparativas lo que busca es generar una respuesta a ese por qué está ocurriendo un fenómeno, de modo que a partir de lo que se puede observar se va a encontrar una respuesta no cuantificable, no medible, pero sí que es un proceso observable. Con las variables relacionadas lo que se busca es generar esa unión o esa compatibilidad que existe entre algunas variables para generar ese fenómeno. Las variables investigadas deben tener una relación en su nivel, debe tener algún tipo de igualdad para que al momento de generar un resultado donde las dos se han vinculado, esta no tienda a fallar. En la correlación, lo que se busca es relacionar esas variables, a partir de allí generar un resultado que va a ser predictivo. El académico colombiano Mario Tamayo y Tamayo, en su libro Procesos de Investigación Científica, propone que la investigación descriptiva es el registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual y la composición o procesos de los fenómenos. El enfoque de esta forma de investigar se hace sobre conclusiones dominantes o sobre cómo una persona, grupo o cosa se conduce
en función del presente. Según Tamayo, la investigación descriptiva trabaja sobre la realidad de hecho y su característica fundamental es la interpretación correcta de la realidad. El autor plantea 8 puntos fundamentales como tarea del investigador en este tipo de investigaciones. Descripción del problema, definición y formulación de hipótesis, supuestos en que se basan las hipótesis, marco teórico, selección de técnicas relacionadas con la recolección de datos, población y muestra, categoría de datos a fin de facilitar las relaciones, verificación y validez de los instrumentos y descripción, análisis e interpretación de los datos. El doctor en Ciencias Sociales Fidia Arias propone que la investigación descriptiva es la caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o grupo con el fin de establecer su estructura o comportamiento. Arias hace una clasificación de la investigación descriptiva en 2 ramas: estudio de medición de variables independientes y la investigación correlacional. El estudio de medición de variables independientes tiene como misión observar y cuantificar la modificación de una o más características en un grupo, sin establecer relación entre estas. Es decir, cada característica o cada variable se analizan de forma autónoma o independiente. Por consiguiente, este tipo de estudios no se formulan bajo hipótesis, sin embargo, es obvia la presencia de diversas variables. En la investigación correlacional tiene como finalidad determinar el grado de relación o asociación no casual que existe entre 2 o más variables. En este estudio primero se miden variables y luego, mediante pruebas de hipótesis correlacionales y la aplicación de técnicas estadísticas, se estima la correlación entre las variables. Aunque la investigación correlacional no establece de forma directa relaciones casuales, puede aportar indicios sobre las posibles causas de un fenómeno. Para continuar, vamos a entender cómo poner en práctica la investigación descriptiva. Retomando un poco, decimos que este tipo de estudio busca describir situaciones o acontecimientos que suceden en el contexto investigado. Recordemos que el propósito de esta investigación descriptiva es entender un determinado fenómeno, especificar sus propiedades, rasgos o tendencias. Para describir un fenómeno, por lo general es necesario medirlo de alguna forma. Este tipo de estudio mide determinadas variables que permiten caracterizar el objeto de estudio. Para que me entiendan un poco, mejor describir es medir, o sea, es igual a medir. Describir es igual a medir. En un estudio descriptivo se selecciona una serie de cuestiones y se mide cada una de ellas independientemente, para así, y valga la redundancia, describir lo que se investiga. Entonces, el propósito de la investigación descriptiva es dar un panorama más preciso del fenómeno del que se está haciendo referencia. Un ejemplo que podemos dar es las encuestas, aunque estas también pueden servir para probar una hipótesis o poner en claro una tendencia. En las elecciones pasadas se necesitaba determinar cuántos votos iba a tener un candidato u otro. También lo podemos ejemplificar con la encuesta del censo. En esta encuesta del censo llegan a las casas, validan o preguntan más bien cuántos viven en ese hogar y cuántos cuartos hay. Ahí pues obviamente empiezan a cuantificar y a medir este tipo de variables. También podemos ver las preferencias al momento de tomar transporte público, cuántos cogen ocupan un SIP o cuántos ocupan el Transmilenio. Ahí podemos también determinar esas variables. O en su defecto, cuántas personas miran un determinado canal, si miran Caracol o RCN. Ahí podemos ver un ejemplo claro
de lo que es la investigación descriptiva.